cada uno de los calificados participantes de este curso, que hoy tiene su fecha final, pero que entre todos vamos a enriquecer y participar en la instancia que queda. Voy a compartir la, la la participación, las ponencias que hemos organizado, así como comenzamos con estas estrategias y políticas públicas para enfrentar el crimen organizado transnacional. Y vamos hoy a hablar en concreto de las entidades terroristas y regímenes malignos y autoritarios, pero con casos testimoniales que confieso mi culpabilidad realizados bajo mi conducción y autoría, por eso me doy el lujo de poder presentarlos. En la primera clase, como bien saben, hemos buscado el marco y el crimen organizado como sistema adaptativo complejo. Y en esta segunda lo vamos a poner a prueba sobre un caso concreto en el terreno y el hilo conductor que ha tenido como patrón, que fueron las economías ilícitas que convergen con organizaciones terroristas vigentes y ambas amparadas o al servicio de regímenes autoritarios que les ofrecen impunidad, documentos, refugio y lo que implica todo el dispositivo de un Estado paralelo fallido, en el caso o plenamente vigente y hasta con representación en entidades internacionales o supranacionales como puede ser Interpol. Y vamos a hablar del caso Karaki como la ilustración más nítida de este recorrido. Así que como objetivos de la sesión actuales, al finalizar la clase estaremos en condiciones de reconocer sobre casos reales el patrón de la convergencia entre el crimen organizado transnacional, terrorismo y regímenes autoritarios confluentes. Vamos a analizar el caso de Hussein Ahmad Karaki como una expresión del modus operandi de esta amenaza híbrida en la región, entre otras. Y vamos a distinguir también al hub bolivariano y de la matriz de actores extrarregionales en el sostenimiento de esta convergencia para extraer implicancias concretas de política pública. Y bueno, lamentablemente por razones de agenda y de ejercicio en la actividad legislativa no ha podido acompañarnos, pero sé que contamos con su presencia rectora e inspiradora y honramos que nos haya acompañado e inspirado y la invitación también de la senadora Paula Holguín. Así que de esta manera es que acá, como verán, al principio de la clase y al final tienen mi correo electrónico que se pueden comunicar. Vamos a usarlo cuando ustedes deseen. Esto yo concibo la docencia como una actividad colectiva en la que todos nos enriquecemos, así que quedo a disposición de quienes lo deseen cuando crean necesario y para seguir intercambiando y aprendiendo lecciones para poder estar activos y actualizados en esto que ya es un deber ético, que es el de la pelea por la vida y la libertad, con todos los mecanismos y contextos e instituciones del Estado de pleno de derecho. Así que, como sostuve en la clase anterior, enfrentamos un sistema adaptativo complejo de herramientas lineales y fragmentadas, y por ello fracasamos. Pero quiero mostrarles ese sistema en movimiento hoy, ya no con abstracciones, sino con casos, y algunos de los cuales me tocó trabajar muy de cerca, que revelan un patrón estructural, y el patrón es el siguiente. En la cúspide de la amenaza contemporánea ya no hay un cartel ni una célula terrorista como podíamos visualizar tiempo atrás en la cabeza, por ejemplo, de Escobar Gaviria en Colombia, para hacer un ejemplo, o el Chapo Guzmán en México, sino hay diferentes lógicas que antes se operaban por separado y hoy se ensamblan. Y la primera es la economía ilícita, que aporta no solamente el dinero, después la organización terrorista, que aporta la capacidad operativa y, y la motivación ideológica. Y finalmente el régimen autoritario que aporta lo más escaso pero valioso, quizás lo más valioso, que es la soberanía y los resortes estatales que convergen y que brindan sesgos de legitimidad
en estados paralelos, es decir, documentos auténticos, un territorio seguro, cobertura diplomática e impunidad, como en organismos, como les decía, como Interpol, defensas dentro de estos en bloque o con vetos, cuando se imponen alertas rojas, y cuando esas tres piezas encajan, economía ilícita, organización terrorista o crimen organizado y regímenes malignos y autoritarios, el resultado es una amenaza híbrida muy difícil de desarticular por las vías clásicas. Y verán que este patrón no es una hipótesis teórica, es la lectura que hoy comparten los organismos de inteligencia y de seguridad de la región y de Occidente. Y el caso que reservé para el centro de esta clase, para resignificarla, es el de Ahmad Hussein Karaki, que lo condensa en una sola biografía, que realmente es cuando estas tres piezas se encajan y el resultado ya no es una amenaza híbrida, sino que es un desafío que tiene diferentes metas con cumbres que trepar entre los diferentes sistemas de los países. Así es que el modelo de la convergencia, permítame ordenarlo en las tres etapas, porque este esquema es que vamos a leer los diferentes casos y desarrollarlos. Y la primera etapa es la economía ilícita, así es que hablamos de la minería ilegal, el contrabando, lavado de activos que suministran de suministros en forma extractiva, como les decía, y depredatoria de las cadenas de creación de valor de un Estado porque tienen sistemas impositivos que no cumplen con administraciones paralelas. Ejemplo de esto son, por ejemplo, los supermercados, malls o tiendas de proximidad china que por lo menos en Argentina tienen una ingeniería de evasión fiscal paralela y así se compadecen la justicia. Y esto es el gran combustible que aporta los recursos que financian todo lo demás, y no menos importante, las redes logísticas como rutas, testaferros, es decir, los prestanombres con empresas de fachada que la organización terrorista suele reutilizar. Y así el crimen organizado no necesita creer en nada, basta con que cobre y actúa con ese incentivo directo. La segunda etapa es la organización terrorista, que aporta una disciplina operativa, cuadros entrenados y claramente un proyecto ideológico. Y en nuestra región el actor central, entre otros, ha sido, en este caso que voy a presentarles, Hezbollah, como un proxy del régimen de la teocracia, de la dictadura del régimen de Teherán, de Irán, que combina una estructura de seguridad exterior con una densa red de financiamiento, no solamente desde la triple frontera y más allá, con presencia en Europa y en varios puntos de nuestro continente donde han cometido atentados, sino que su implicancia y es su novedad táctica decisiva, que la que veremos también en el caso Karate, que ya no envía solo a sus propios cuadros, sino que terceriza la ejecución en delincuentes locales reclutados por dinero, que ni siquiera saben a quién sirven, e inclusive facilitadores o miembros que hacen de su economía operadores y no saben, a través de profesionales liberales que ni siquiera saben para quiénes trabajan, lo cual amplía su alcance y diluye su huella y hace más compleja su detección. Y la tercera etapa, que es una capa más, es los regímenes autoritarios o malignos, que es la que vuelve sistémica la amenaza, y es cuando el Estado es capturado. En el caso paradigmático podemos citar el ejemplo de la Venezuela chavista, que puede hacer algo que ninguna organización criminal logra por sí sola, que es, por ejemplo, emitir identidades auténticas, naturalizar fugitivos, ofrecer territorio y hasta blindaje a los que están perseguidos. Vemos en el caso de Venezuela a ex miembros de la ETA, no solamente los de Hezbollah, a ex miembros de diferentes tipos de organizaciones buscadas por los Balcanes, o mafias de otros lugares del mundo. Cuando un régimen así pone su soberanía al servicio de esta convergencia, el problema deja de ser policial y pasa a ser geopolítico. Y el ensamblaje de estas tres capas se hizo posible de manera casi manual, y para eso fue la Operación Trapiche en noviembre del 2023,
cuando la policía de Brasil, tras el fatídico 7 de octubre de 2023 de ese mismo año, que fueron los ataques de Gaza sobre Israel, con la colaboración del Mossad y del FBI, se desarticuló la red de Hezbollah que reclutaba a brasileños para atentar contra objetivos de la comunidad judía en el propio territorio brasileño y que se financiaba en contrabando, con compra de cigarrillos electrónicos y con criptoactivos, que después fue en el mes de mayo de 2024 en el segundo operativo Trapiche, FT, financiamiento del terrorismo, por eso FT. La investigación enlazó a esa red histórica de infraestructura con los atentados argentinos de 1992 a la Embajada de Israel y de 1994 a la AMIA, pero también con el de Alas Chiricanas en Panamá. Y el modelo completo de una sola operación implica dinero ilícito, mando terrorista y un entramado regional que solo prospera donde hay tolerancia o impunidad brindada por el Estado. Y es así que vamos a hablar de lo que fue el hub bolivariano, ¿no es cierto? Si la convergencia necesita un Estado que la aloje en nuestro hemisferio, ese Estado tiene o tuvo un nombre. Esperemos que poder hablar en pasado y que el presente nos quite esa posibilidad que algunos tenemos ciertas sospechas de inercias, ojalá estemos equivocados. El régimen venezolano funcionó como un hub, un nodo que conectó al crimen organizado local con la subversión geopolítica global. Siendo así, si hacemos una anatomía simple de un estado mafioso, que conviene leerlo en anillos concéntricos. En el anillo del régimen y su aparato represivo, su primer anillo de facilitadores estatales, tenía la petrolera estatal y la estructura conocida como el Cartel de los Soles, que controlaba la logística y el blanqueo. Un segundo anillo de actores no estatales, con las disidencias de la FARC, ex-FARC, el Tren de Aragua, el ELN, que ejecutaban controles territoriales y del tráfico. Y un tercer anillo de aliados extrarregionales, Rusia, Irán y China, a los que podemos sumar Cuba y Nicaragua, que proveen blindaje geopolítico, militar y financiero, y el poder estatal en suma ha sido capturado para operar como plataforma logística del crimen transnacional. Así podemos hablar de lo que era la matriz del BRIC y las economías de sangre, y ese tercer anillo se sintetiza en lo que podemos llamar de la matriz del BRIC. Cuando hablamos del BRIC, hablamos de Venezuela, Rusia, Irán y China, y cada potencia aporta algo distinto, ¿no? Armamento y cobertura diplomática, después drones logística y redes de Hezbollah, en el caso de Irán, con Hezbollah, entre otros proxies, inversión, infraestructura y opaca de vigilancia China, el régimen del partido manejado por el régimen del Partido Comunista, que obtiene a cambio una cuña geopolítica, una palanca contra Occidente en el propio hemisferio, ¿no? Que ha sido muy denunciado y concretamente por la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en lo que se llama el fin de la era de la ingenuidad. Y la renta que proviene de las economías depredatorias, con el desvío particular de la industria petrolera y minera, la minería ilegal del oro, entre otros minerales, con el oro de sangre como el arco minero del Orinoco, el lavado a través de nodos financieros, incluidos algunos europeos. Y no es un daño colateral, es una estrategia deliberada, sistemática, para sustituir ingresos y comprar lealtades y actores. Así es que del narcotráfico se pasó al narcoterrorismo y la pieza que cierra el cuadro es la captura de estructuras criminales para la organización terrorista y según la información difundida por las propias autoridades argentinas, y la prensa especializada, Hezbollah llegó a apoyarse en grandes organizaciones criminales como la Primero Comando Capital en Brasil, el Comando Vermelho, el Ejército Popular Paraguayo, convirtiéndolas en eslabones narcoterroristas y así la cocaína sudamericana que se intercambia en el alta mar por hachís o controlado por Hezbollah con la mediación y el amparo de la distribución de mafias europeas para introducirse en este continente como en África y en Asia, y así el crimen y el terror dejan de ser vecinos para volverse socios
Y así es que podemos hablar del caso testimonial de Hussein Ahmad Karaki, que participó protagónicamente en la embajada, en el atentado a la embajada de Israel en 1992, como la mutual judía AMI en 1994, y que fue amparado por la identidad bolivariana en un tiempo después, hasta el testimonio donde desde la inteligencia argentina, de la que fui parte, lo hemos neutralizado a él y a su red, dando a conocerlo, y así podemos decir quién es Karaki, ¿no? Y por eso voy a contarles un caso que conozco muy de cerca, y lo haré apoyándome en lo que hoy es de dominio público, porque ya el propio gobierno argentino lo reveló y lo desclasificó oficialmente, y en mi experiencia profesional como exdirector de Nacional de Inteligencia Criminal, cargo por el cual presenté y conduje bajo mi autoría la línea de inteligencia que trabajó este caso, quizás el más importante de mi carrera. ¿Quién es Karaki? Actualmente es hasta, por lo menos, no, hasta que fue neutralizado, era el jefe operativo de Hezbollah, el más importante en Europa y el hemisferio occidental. Durante los años 90 en la región de América Latina, como participaba del clan de Hassan Nasrallah, el neutralizado ex secretario general de Hezbollah, cuando no había ni WhatsApp, era quien enviaba los alertas, quien daba las órdenes y las trasladaba o las traducía y las hacía presente, como uno de los coordinadores y de los más importantes que se encargaba de ejecutar los atentados y los planes en la región. ¿Con motivo de qué? Con motivo de que podían cuando lo necesitaban. Cuando hablamos de esta región de América Latina, también tenemos que hablar de la Organización de Seguridad Exterior de Hezbollah, se le dice ESO, o la estructura también conocida como Yihad Islámica o Unidad 910, dedicada a planificar y ejecutar atentados bajo órdenes directas de la cúpula. Y Karaki era quien supervisaba la logística de de estas órdenes, y en particular de estos dos atentados graves cometidos junto con el de Alas Chiricanas en Panamá, no solamente en suelo argentino, sino en suelo colombiano, panameño y venezolano, entre otros. Sin- no sabemos entonces si estuvo en Brasil, si sabemos que lo estuvo a posteriori. Fue muy difícil determinar el momento en el cual hacerlo público, puesto que teníamos que saber si estaba vivo o no, puesto que uno de sus familiares directos había sido eliminado junto con Hassan Nasrallah, por esos mismos días que temíamos que se ejecute un atentado, y es que se decidió políticamente darlo a conocer como manera de disuasoria a los efectos de saber que conocíamos la red y cada uno de los miembros que la operaba. El atentado contra la AMIA fue el día 18 de julio de 1994, el de la embajada en marzo de 1992. Entre ambos dejaron más de 100 muertos, y se operó y se organizó desde Argentina, Brasil y Paraguay, Chile, Panamá y Colombia, y respondía sin intermediarios a la conducción de Hezbollah. Era más que el intermediario, el supervisor de que las órdenes se ejecuten. Después fue una suerte de fantasma. Tras los atentados, Karaki desapareció del radar. Durante años eludió la vigilancia de las agencias occidentales, y es justamente ese su sello, hasta que la ministra de Seguridad de la República Argentina entonces lo describió al revelar su identidad como un fantasma que llevaba años operando en la clandestinidad, ya desde los 90, cambiando de métodos, con identidades falsas y documentos fraguados, pero nunca dejó de trabajar, y así reactivaba y mantenía sus redes y células para planear nuevas acciones en Colombia, Venezuela, Chile, Brasil y en Europa. Por supuesto que en Argentina también. Es así que la identidad bolivariana, aquí aparece el régimen de Chávez, del expresidente Chávez
de Maduro. Y aquí la biografía de Caraki ilustra la tercera capa del modelo, justamente cuando el gobierno argentino informó que el fugitivo contó con el respaldo del régimen de Nicolás Maduro, que le proveyó de documentación, como tenemos, podemos mostrar también, ya también está en el expediente, con lo cual es pública, y una nueva identidad venezolana. Y siendo esto uno de los terroristas más buscados por estos dos atentados, pero que ni siquiera estaba individualizado en las investigaciones, porque se lo buscaba con otro nombre, con otra identidad y hasta con otra nacionalidad, como colombiano. De acuerdo a su información, se rehizo su vida legal gracias a la soberanía de un Estado como el venezolano, ocupado por una dictadura y dispuesto a otorgársela. Y esto es la convergencia de su forma más pura, cuando un régimen autoritario, como última línea de protección de un modo terrorista, se presta. Así es que la, la línea de protección del régimen autoritario no solamente le dio un documento y un pasaporte, como el primero que había conseguido colombiano había sido falso, pero este tenía hasta la radicación y la fecha de nacimiento habiendo sido sustituida y creada una identidad. Por eso es que el caso que quedó demostrado en 2023, como con la Operación Trapiche, que tuvo su continuidad y derivaciones y secuelas con esta de Argentina, identificamos a Karaki como el referente intelectual y de una red que pretendía atentar en América Latina y en Europa, ya no con cuadros propios, sino reclutando a delincuentes comunes del AMPA, ni siquiera del crimen organizado, a cambio de dinero y financiándose con contrabando y con criptoactivos. Por eso este cambio táctico generó un patrón que es la tercerización de la violencia, y el terrorista de élite se vuelve gestor de una red criminal muy difusa y eso lo hace difícil de detectar y mucho más de imputar y de atribuir. ¿Cómo lo trabajamos desde Argentina? Es lo que me toca personalmente. Fui director nacional de inteligencia criminal entonces y bajo mi autoría y conducción y llevamos adelante con esfuerzo y cooperación de organizaciones de inteligencia colaterales, eh, un esfuerzo que sin exagerar implicó uno de los logros más importantes de la inteligencia argentina en las últimas décadas, que fue ponerle rostro, nombre e identidad a este fantasma para salvar vidas. Cuesta reconocerlo, pero al día de hoy me sigo emocionando del trabajo en equipo que he liderado. El hilo del que tiramos fue en buena medida técnico y humano a la vez, y un dato decisivo provino del rastro digital, que fue la detección de un teléfono celular venezolano operado desde Beirut, que nos permitió enlazar a través de argentinos desplegados en Beirut la identidad bolivariana con el viejo objetivo de las causas de la Embajada y de la AMIA, cuyas alertas rojas actualmente siguen vigentes en Interpol. Y así encontramos a un fugitivo con documento venezolano conectado desde el bastión de Hezbollah en el sur de Beirut, que era el puente entre el régimen y el terrorista que daba a la vista, vigente con el operativo Trapiche que estaba operativo y pleno de capacidades para ejecutar ataques contra la comunidad judía. Esa investigación tuvo además una consecuencia de política pública concreta que me gustaría remarcar con ustedes, puesto que terminó en diseñar políticas y así se creó el primero centro de misión antiterrorista a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación en 2024 y actualmente el Centro Nacional Antiterrorista a cargo de la Presidencia de la Nación en la República Argentina, con gran aporte de ya no solamente de la comunidad de inteligencia, sino de la comunidad de información creada y de organismos colaterales que ya no hacen un trabajo ni siquiera nacional, sino que hacen un trabajo hemisférico a partir de la constatación de que el régimen bolivariano había convertido la emisión de identidades en un arma, y de que ingresaban al país los que se consideran enchufados o infiltrados, que son personas vinculadas al aparato chavista, pero que en rigor lo eran de Medio Oriente, con nacionalidades de Siria o de Líbano o de otros países, hasta japoneses,
impulsando así la exigencia de una declaración jurada a los ciudadanos venezolanos que ingresaban a la Argentina para poder detectarlos, pero facilitar también el pasado, puesto la necesidad humanitaria. Una medida administrativa y sencilla, de bajísimo costo, pero que implicó el cierre de una vulnerabilidad enorme que era no saber quiénes ingresaban al país, ya que de esa manera sabíamos dónde vivían, a qué se dedicaban, y si mentían, teníamos un elemento en su contra para poder expulsarlos. Lo cual, ese costo de mentir nos daba una tranquilidad porque generaba una trazabilidad. Es en pequeño el tipo de respuesta adaptativa que defendí en la primera clase. Y el trabajo no fue en solitario ni meramente importado, ¿no? Combinó capacidades propias de la Argentina con una colaboración internacional intensa, y el resultado fue reconocido por los servicios de la talla de la CIA o el Mossad israelí, como también la- los alemanes y italianos con quienes colaboramos, puesto que un hermano de este Karaki estaba trabajando en Italia como piloto de avión, estudiando, y lo digo con una intención pedagógica, no de vanidad institucional. Demuestra que un país de la región con inteligencia profesionalizada y bien dirigida y voluntad política y respaldo profesional y de sus analistas puede aportar valor de primer orden a la lucha contra la convergencia y estas organizaciones. La capacidad no es monopolio de las grandes potencias. Y el corolario llegó en octubre del 2024, cuando el gobierno argentino reveló públicamente la identidad de Karaki, exhibió su rostro y el pedido de alerta de Interpol a pocas semanas después de la eliminación de Hassan Nasrallah, el que era entonces secretario general de Hezbollah, y a quien Karaki respondía en persona siendo parte de su propio clan. Es así que mostramos la cara de un fantasma, se decía se dijo dónde estaba, y al mismo tiempo un golpe le quitó el activo más valioso y operativo de su tipo a esta organización terrorista. Así tuvimos el rastro criminal, una respuesta política pública, capacidades propias con cooperación internacional, y mostramos la cara de un fantasma. Ya no es una anomalía, Karaki desde ese momento fue un libreto que se replicaba como patrón en toda la región. Y es el caso más nítido de un patrón que se reitera. Por ejemplo, en Colombia en el año 2021 las autoridades neutralizaron un plan para asesinar a empresarios israelíes en Bogotá, atribuido a la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní con ciudadanos colombianos reclutados para ejecutarlo, y en represalia por la muerte del científico nuclear iraní Mohsen Farizadeh. Pero también en Bolivia se desbarató un plan vinculado a Hezbollah para atacar a un hostel en la ciudad del Alto, frecuentado por ex miembros de la Sahal, ciudadanos israelíes. Así también en Perú en el año 2024, tras la frustrada situación de lo que fue el primer caso de un miembro de Hezbollah que logró nulidades a partir de las nulidades procesales su inocencia. La Dirección contra el Terrorismo detuvo a un ciudadano iraní que habría capturado a ex convictos para atentar contra un empresario israelí en el contexto de la reactivación de las redes de estas que estoy hablando del 7 de octubre, post 7 de octubre de 2023. Así que la lectura transversal es inequívoca. Irán, a través de proxy Hezbollah, ejecuta operaciones encubiertas fuera de sus fronteras, apoyándose en el crimen organizado local y reclutando ejecutores descartables que ni siquiera saben para quién trabajan. Y así tenemos a Colombia por su posición geográfica y su frontera con Venezuela, que está en el centro de gravedad de esta dinámica, y de ahí la pertenencia y la pertinencia para discutirlo hoy acá, aquí en clase. Si proyectamos ahora la pieza documental de la revelación del caso argentino, el momento es el que el Estado argentino pone el rostro a Hezbollah, y mientras lo vemos sugiero atender a tres cosas: el lenguaje institucional con que se comunica el hallazgo, el papel explícito que se asigna al régimen venezolano y la decisión deliberada de mostrar la cara como instrumento de la comunicación estratégica. Nos vamos a tomar 2 minutos, nada más. Seguridad Patricia Bullrich sobre la presencia del grupo terrorista Hezbollah en América Latina. Escuchamos a la ministra Bullrich. Director Nacional de Inteligencia Criminal verificado, yo como ministro de Seguridad
venimos a dar a conocer al cerebro y reclutador de de Hezbollah en América Latina. Es muy importante lo que venimos a plantearles porque esta persona que se llama Hussein Ahmad Karaki ha venido trabajando desde los años 90 en la organización de Hezbollah en nuestro continente. Y ha tenido dos etapas. Una etapa que para la Argentina es de enorme relevancia y que se ha llevado adelante una investigación que sabemos que una de las personas mencionadas en la causa de la Embajada de Israel, de apellido Alberto León Naim, es este señor Karaki. Es decir, que hoy podemos poner un nombre, que era un nombre fantasma, que había entrado con un documento colombiano a la Argentina. Ese señor ya no es más un nombre fantasma, es Hussein Ahmad Karaki. ¿Qué hizo Hussein Ahmad Karaki? Nada más ni nada menos que entrar en 1992, en enero de 1992, a la Argentina. Había estado en Argentina, en Brasil y en Paraguay entre los años 91 y 90. Reclutó a Hussein Suleimán en San Pablo para el contrabando de explosivos y entró a la Argentina con documento colombiano, que pueden ver el número inclusive del documento, con el nombre de Alberto León Naim. Este señor fue el que compró y preparó la camioneta que explotó en la Embajada de Israel. Hoy venimos a aportar el dato de la persona de Hezbollah, jefe de Latinoamérica, que fue el que directamente compró el autobomba a nombre de Elías Ribeiro da Luz, documento brasileño número 34031-567, documento falso, y que unas horas antes del atentado salió por el aeropuerto Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, rumbo a Foz de Iguazú. Posteriormente a los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, Karaki desapareció del radar y no fue detectado por servicios de inteligencia occidental por varios años. Luego vino una segunda etapa, la etapa en la que Hezbollah y las fuerzas Quds de Irán, sobre todo Hezbollah, comenzó una tarea de armado, de una convergencia entre las organizaciones criminales y Hezbollah. Esta convergencia tuvo, y por suerte no pudieron realizar ninguno de los atentados previstos, pero tuvo un intento de atentado en Colombia en el 2021, donde se neutralizó este asesinato planificado que era de dos empresarios israelíes en Colombia. Luego, en Bolivia estuvieron a punto de hacer explotar un coche bomba del mismo tamaño y con las mismas características del que se utilizó en la AMIA en un edificio para derrumbar un edificio en Bolivia. Luego participaron en Perú en marzo del 2024 y en noviembre del 2023, donde Argentina también colaboró, hubo dos operaciones de la Policía Federal de Brasil en el 2023 que se conocieron como Operación Trapiche y Operación Trapiche 2.
En la operación Trapiche se desarticuló una organización vinculada a Hezbollah que había reclutado a delincuentes brasileños para perpetrar ataques a instalaciones de la comunidad judía. Ahí hubo 22 detenidos. Y luego vino la operación Trapiche 2, donde intentaron asesinar a un empresario y generaron una serie de ramificaciones para el lavado de activos, inclusive agencias de viaje y de cambio. Lo importante es que hoy, aquí en Brasil y en Paraguay, estamos dando a conocer esta información. Queremos que se sepa quién es Caraqui, queremos que el pueblo argentino sepa que Caraqui estuvo atrás de los atentados a la embajada, que fue el que compró el coche bomba en la embajada y que fue el jefe operacional en línea directa con Nasrallah, que fue muerto hace unas semanas en el Líbano, y que recibió la orden directa para el ataque luego también a la AMIA. Este trabajo conjunto entre la CIDE, el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio, es decir, el sistema de inteligencia ha llegado a esta conclusión a partir de esta convergencia. Primera etapa, Hezbollah trabajando con algunos núcleos, como sucedió con personas que le dieron cierta logística, y luego, a partir de la década del 2000, en alianza con organizaciones criminales en esta convergencia que intentaron varios atentados. El mundo entero sabe que hoy sabemos quién es Naim, que Karaki está vivo, está en el Líbano, y que estamos pidiendo el alerta roja de manera inmediata. Ya nos hemos comunicado con los fiscales y los jueces de la causa para que Karaki tenga una alerta roja, podamos tener juicio en ausencia y juzgar de una vez y para siempre a todos los responsables de los atentados que se cometieron en la Argentina y de la preparación de atentados en países hermanos de América Latina. Bueno, ahora recojo el hilo y los casos que hoy muestran un mismo recorrido, el dinero del crimen, la capacidad del terror y la soberanía del régimen autoritario se ensamblan en una amenaza híbrida, ¿no es cierto? Y vemos cómo la capacidad, el dinero del crimen, la capacidad y la soberanía han hecho algo que encarnó este caso Caraki con el coche bomba en 1992 y 1994, junto a la identidad bolivariana y ya la evolución y la tercerización con delincuencias locales para evitar la atribución. Es decir, ustedes saben que nunca Hezbollah se atribuyó como patrón un atentado. Y muestra también cómo se puede responder con inteligencia integrada, también y con medidas administrativas inteligentes desde una comunidad, como desde la declaración jurada hasta la comunicación estratégica y erigir una política pública multidimensional. Así, hacia lo que es la actividad práctica, siempre, lamentablemente no puede estar la doctora senadora Paula Olguín, que sin lugar a dudas son quienes se encargan de dar un margen de actuación por medio de la legalidad con la previsión legislativa. Es así que, bueno, vamos a trabajar con el anexo para tomarnos unos minutos más y después abrir y terminar con un diálogo en el que nos enriquezcamos entre todos los participantes. Así buscamos un dossier de casos de las diapositivas de apoyo reproducidas que fueron presentadas
y acá en este caso podemos hablar del epicentro de la amenaza transnacional, y en este caso hacemos un mapeo táctico de lo que es la empresa criminal conjunta bolivariana, o denominada así por varios autores, eh, como planteo del chavismo y con el impacto a la seguridad global, pero empezando por la regional y la hemisférica, a través de lo que es la concepción de la Gran Colombia, tan parecido y copiado de alguna manera de la siriana o la Gran Siria, que toma no solamente Venezuela, Ecuador y Colombia, un planteo muy parecido, sino en este caso lo que es Siria y Líbano, y una parte de Jordania, desde luego. Pero sí también podemos hablar del asesinato por operadores del Tren de Aragua, encargado por el narcotraficante Sebastián Marcet desde Bolivia, por acuerdo con operadores de Hezbollah, quienes lo controlaban y a quien investigaba en la triple frontera el fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Y también aquí es donde, donde podemos hablar del anillo, ¿no? De los facilitadores estatales, como el PDVSA y el cartel de los soles controlaban la logística del blanqueo de capitales, con el anillo segundo de los actores no estatales y las disidencias de la FARC, ELN, el Tren de Aragua, cómo ejecutaban el control territorial y tráfico, y cómo después se desplegaron en el resto del continente, con el anillo tercero, donde buscaban amparo paraestatal con Rusia, Irán y China y sus regímenes autocráticos, que proveyeron blindaje geopolítico, militar y financiero, y así como el poder estatal ha sido capturado para funcionar como una plataforma de logística de crimen transnacional, ya no solo en nuestra región, sino a través de su influencia maligna en términos globales. Y es por eso como el motor de la cleptocracia, en concreto de PDVSA, con se calcula que han desviado a través de esta infraestructura petrolera hasta el año 2018 al menos unos 40.000 millones, con empresas fantasmas, con mecanismos de intercambio de petróleo por cambio de ideología, o por proyectos ficticios que nunca trabajamos, nunca se llegaron a la realidad, como autopistas y carreteras enteras, donde ahí tenemos a Odebrecht como una de las principales empresas que sostuvieron gran parte de estas redes, y donde demuestran que nuevamente la captura del Estado transformó a entes como el vehículo principal del lavado de activos para las élites y sus aliados, al servicio no solamente del crimen organizado, sino también del terrorismo. Y así vemos como la simbiosis y criminal del brazo armado y el Estado, ¿no? Y cómo a partir de una acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se reveló la protección estatal sistemática para cargamentos de cocaína en múltiples países, como el estado del Cartel de los Soles, con altos jefes de militares y inteligencia de Venezuela, generó refugio seguro e impunidad, no solamente a casos como el de Diente Puto, que es uno de los activos quizás el más buscado de la ETA fuera de España, responsable de muchos asesinatos, y que, amparado en las redes del Chacal, que fue no solamente colaborador ideólogo, sino operador del régimen de bolivariano, y donde brindaba armamento militar, colaboraba con ruta de transporte como operador y facilitador aéreo marítimas protegidas. Y así vemos como el brazo armado de la FARC, la FARC y el ELN, que muchos de allí conocen mejor que uno, son grupos irregulares operando en territorios nacionales, y han provisto al régimen ya cuando carecía de efectivo, de una economía paralela, informal, con toneladas de cocaína, control territorial armado, defensas asimétricas del régimen. Y así es como vemos a estas economías extractivas y depredatorias, y que el oro de sangre, ¿no? Como ha llamado Douglas Farragut, el mercader
en sus dos obras, Diamantes de sangre y El Mercader de la guerra, después de la caída de la Unión Soviética, dos películas, pero que testimonian hechos reales, y con el control, en este caso en América Latina, con el control territorial, con minas administradas por el ENN, en colaboración con colectivos chavistas armados por fuerzas del Estado. Que generan terror ecológico con un uso indiscriminado de mercurio, contaminando vías fluviales, capas eh, eh, de agua potable y destruyendo reservas naturales y territorios indígenas con un costo humano de trabajo forzado y tasas de homicidio extremas, como por ejemplo el caso del Callao, y así la extracción ilegal ya no es un daño colateral, es una estrategia deliberada del régimen para sustituir ingresos petroleros y comprar lealtad armada cuando empezó a flaquear las arcas o dejar de recibir insumos y su economía sancionada de medios para poder explotar y tener nuevos pozos. Y así también podemos hablar del mapeo de la cadena de suministro ilícita, ¿no? Primero la extracción del oro del arco del Orinoco, después el lavado geográfico a través del tránsito por Surinam, Nicaragua y el Caribe, y cómo llegaba a Medio Oriente. El oro cambiaba de origen documental para evadir sanciones. Después la comercialización masiva a Medio Oriente, por ejemplo, con toneladas enviadas a Turquía o empresas de Emiratos Árabes o de Qatar. Y finalmente el refinamiento en África, en concreto en Uganda, y posterior integración silenciosa al sistema financiero europeo por medio de- de justamente una de las sedes donde más se venden piedras preciosas, que son las generadas en Beirut, donde están una de las, así como en los Estados Unidos están las bolsas más importantes de New York, cuando hablamos de piedras preciosas y de oro, sabemos que en Beirut o en Europa están las principales casas de venta. Sí, podemos hablar también finalmente de la matriz del BRIC, si, para este anexo de dossier, con el soporte este regional que hablábamos hace un rato, con cómo Irán brindó los drones a Venezuela, pero también Rusia los armamentos, la protección diplomática y China las inversiones masivas en una infraestructura opaca de tecnología dual para vigilancia y represión, todos con un interés geopolítico y estratégico y diferentes roles, desde elementos disuasorios por Rusia hasta Irán, las posibilidades de evadir sanciones, lo mismo que con Rusia, con criptomonedas, y China también con una diplomacia de generación de trampa de deuda y de generar siempre la necesidad de responder a largo plazo y de dependencia. Y así, bueno, hablamos de la huella asimétrica de Irán como puente aéreo de Caracas, con los vuelos logísticos ustedes conocen bien, de Mahan Air, operado juntamente con Conviasa, que conectaban desde Buenos Aires con eh, Bolivia a partir del aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, con Perú, después conectaban a Caracas y Caracas con Argelia y Argelia hasta para sortear todo tipo de controles para que puedan ser detenidos quienes tenían alertas rojas y llegaba no solamente a Irán, sino que terminaba en Pakistán el mismo vuelo que se iniciaba en Buenos Aires, que eso se interrumpió durante la pandemia y donde se transportaban equipos técnicos que no solamente triangularon la cooperación ilegal en el enriquecimiento de uranio, sino también el oro como combustible. Y bueno, también tecnología y capacidades militares, como ensamblaje local de drones,
que hemos visto en el frente ruso atacando a Ucrania, como los Shahed o los Mojajer y las lanchas rápidas de los Houthis, como buscaron replicarse en el Mar Caribe, y el nexo terrorista con la venta de documentos y pasaportes venezolanos auténticos a individuos vinculados a Hezbollah, con pueblos enteros en el Líbano con esta doble nacionalidad, ¿no? Lográndola indetectable. Y así es como la guerra simétrica, y vemos un caso concreto, lo que fue Colombia, de una realidad física de protestas genuinas, probablemente, con disturbios sociales en diferentes calles, y cómo la realidad virtual se ensamblaba y se montaba sobre esta realidad a través de operaciones desde Bangladesh, México y Rusia, y buscaba amplificarlas y coordinarlas con granjas y cuentas falsas de trolls, con operaciones desde México, Bangladesh y Rusia, buscando una inflación artificial que tensaba las instituciones del legítimo Estado de Derecho para generar una represión o desnaturalizarlas con respuestas no proporcionales, para terminar neutralizando un gobierno que recién se iniciaba, con diferentes hashtags como "nos están matando", y así el régimen venezolano utilizaba la desinformación digital como arma de guerra simétrica para desestabilizar las democracias vecinas. No solamente se hizo en Colombia, que fue el resultado de lecciones aprendidas y resilientes de estos criminales, que se iniciaron en Chile, que habían comenzado en Argentina, y lo intentaron en Brasil, y lo habían logrado con cierto éxito en Perú y en Ecuador, pero también hasta llegaron a hacerlo con el Black Lives Matter en los Estados Unidos durante el primer gobierno del presidente Trump. Así es que también podemos hablar de la complicidad financiera y los nodos europeos, cómo desde Caracas había casos de Compagnie Bancaire Helvétique, donde de 4.500 millones de dólares aproximadamente en créditos ficticios de PDVSA, en Andorra con la banca privada de Andorra, BPA, utilizada para canalizar más o menos 2.300 millones en soborno a la élite oficial, o en Madrid como refugio patrimonial para la adquisición masiva de bienes raíces, o incluso, acá no lo digo, pero también en Miami lo han hecho, o en Buenos Aires, cuando Europa y diferentes países actuaron como nodo crítico de limpieza, donde el capital ilícito de un Estado mafioso se integra legítimamente al mercado global, con mecanismos de lavado. Y así, para finalizar, con información de Atlantic Council a través del Center for Secure Free Society, el ecosistema de amenaza global, cómo sigue estando actualmente vigente con la economía ilícita y los loops que genera las condiciones para reclutar a través de la criminalidad, con narcotráfico, y con actores hostiles, y con el lavado de activos, y con países que actúan como hubs, que quizás hoy ya no lo es Venezuela, o puede dejar de serlo, pero sin embargo puede transformarse en poco tiempo otro. Y así la resolución de esta crisis no es solamente un imperativo interno, sino que es una necesidad urgente para la arquitectura de seguridad del hemisferio, ¿no? Así que de esta manera es que quiero agradecerles, y bueno, ahora sí abrimos la media hora que nos resta, y si es posible y necesario unos minutos más, sin ningún problema, a enriquecernos a esta parte liminar del curso que se han tomado el trabajo de desarrollar en este invierno del Cono Sur. Muchas gracias, a disposición, Mariana. Muchísimas gracias, Ricardo, por todos estos casos que nos comentan. Ahora los invitamos a que, como bien lo mencionaba Ricardo, puedan participar eh, con la manito levantada, y veo que Carlos Acosta levantó la mano. Entonces, Carlos, adelante. Profe, una pregunta. Ustedes, bueno, en esa investigación pudieron vincular el origen directo de esos pasaportes y de cómo Caracas conectaba a estos, sí, a estos actores con esta nueva identidad.
y dando soporte institucional. Sí, claro, claro. No lo hemos puesto acá para no hacer tediosas las presentaciones, pero sí tenemos hasta los números de DNI del SAIME, del organismo que recreó y hasta los que firmaron y qué fecha y con qué cargos cada uno de los documentos, como también la distribución que se realizaba de estos a partir de la red de embajadas y consulados de Venezuela, por ejemplo, en el Líbano. Sí, claro que sí. Gracias. Perfecto. Bueno, Víctor, veo que tienes la mano arriba. Adelante. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Mi duda va más enfocada hacia el lado de todos los sostenes o, digamos, las ayudas o satélites que no tienen apariencia criminal, que entran dentro de, en este caso en Venezuela, todo este ecosistema. Pienso, por ejemplo, en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, siendo investigado en España, que se dice que es dueño de una mina, pero además pienso, una mina de oro. Además pienso también en sus hijas que tienen una empresa que es consultora de comunicación, que se supo que estaba, digamos que relacionada con el régimen venezolano por medio de otra empresa, de una aplicación que usaban para espiar en Venezuela a los opositores, y ellas se encargaban de hacer granjas de trolls, de fichar a opositores y hacer grupos, etcétera. Y cuando hablaste del Black Lives Matter, me recordé que, bueno, que Maduro puso plata para la fundación de Claro. la ONG que se llama así, y consultabas por el lado de Y ahí cómo, a recordar las cumbres antifascistas también. y también, y todo el tema del Foro de Sao Paulo, haciendo sus cumbres anuales. Mi pregunta es, ¿cómo Claro. podríamos nosotros, desde un punto de vista analítico y divulgativo, explicar mejor eso? Porque yo tengo 10, 12 años en este tema, desde que estaba en Venezuela, y siempre se nos dijo, no, eso son teorías conspirativas, eso no pasa. Con el Black Lives Matter pasó mucho, era como que, o sea, tienes fotos de las mujeres con Maduro recibiendo la plata, y no, eso son teorías conspirativas, eso no pasa. Entonces mi pregunta va más por ese lado, ¿cómo hacemos para comunicar correctamente que además de tener las pruebas, evidentemente hay, digamos, una evidencia masiva y registrada en redes sociales y en Sí, medios de sí, sí. comunicación, Eh, etcétera? En concreto, si nosotros no ponemos las pruebas, quedamos en la hipótesis y encima vamos a ser acusados de conspiranoicos, de modo tal que siempre con pruebas. Por eso es el gran desafío, ¿no? Con pruebas, con la evidencia. En este caso está todo aportado al expediente y es público. Entonces, Con el Gracias, caso de Rodríguez Fabricio. Zapatero se está llevando adelante, ¿no? Y también creo que hay actores chinos, además. Es otro de sí, los sí, casos fueron paradigmáticos. imputados. O ayer imputaron a las dos hijas Sí, para sí, poderlas sí. llevar al banquillo y que estén obligadas a declarar. Sí, sí, así es, así es. Muchas gracias por el testimonio. Fabricio, adelante. Profesor, buenas tardes también a mis compañeros y compañeras. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Profe, yo quisiera tomarme el tiempo para hacerle el menor tiempo posible para formularle dos preguntas. La primera es que, bueno, yo vivo en Ecuador y aquí es los últimos años, como es conocido, estamos viviendo muchísimos problemas de seguridad, muchísimos que en nuestra historia nunca los hemos enfrentado. Entonces, pero mi pregunta es la siguiente, o sea, entendemos que para poder manejar este tipo de problemática, nosotros debemos tener hasta una perspectiva estratégica, ¿no? Donde confluye Sin lo duda. legal, donde confluye lo táctico, lo operativo, la economía ilícita y demás. Pero estas actividades toman tiempo. Entonces, hasta que nosotros podamos identificar las cadenas logísticas, bueno, entiendo que yo la policía debe tenerlos, ¿no? Pero hasta que se pueda identificar las cadenas logísticas, los actores, y se puede atacar directamente la economía ilícita, toma tiempo. Pero mientras tanto, todavía vemos a diario asesinatos en las calles, sobre todo en la costa ecuatoriana, que es la más afectada, diría yo, en el país. Extorsiones, atentados en este país. Nunca vivimos algo de que vengan unas personas y pongan una bomba en un cajero automático. Fue algo totalmente nuevo para nosotros. Las extorsiones también a los comerciantes, nuevo, nunca se vio esto. Entonces, mientras nosotros podemos implementar o diseñar al menos una política pública
que no se limite a que hoy incautamos 20 toneladas y mañana atacamos cabecillas, porque en este país todos los días se atrapa un cabecillo. Todos los días hay tantos cabecillas. Entonces, mientras podemos lograr esos efectos en las políticas y el ejercicio este que toma tiempo, ¿qué es lo que se puede hacer como estrategias inmediatas para atacar los asesinatos, los casos de sicariatos, las extorsiones, los robos en la calle? Cosas que de verdad, o sea, para quienes hemos vivido en el Bueno, Ecuador, son cosas que Fabricio, nunca la habían verdad pasado. que cada país tiene sus peculiaridades y naturalidades, ¿no? Condiciones que lo hacen único, con lo cual no hay un molde de respuesta. Pero sin lugar a dudas también está la necesidad de una planificación estratégica y para eso, cuando no se tienen las capacidades, se recurre a la cooperación internacional. Pero en el caso de Ecuador hay también la posibilidad de elecciones aprendidas de otros países de la región. Pero también siempre vuelvo sobre el tema de la aplicación de ya legislación actualmente parte de nuestros sistemas normativos, como es el CANI, ¿no? Que es una institución del derecho internacional humanitario que es prevista para conflictos armados no internacionales contra estas organizaciones que verdaderamente tienen una condición para aplicarse, que es cuando la violencia es sostenida en el tiempo y genera una amenaza contra la ciudadanía. Muchas gracias, profe. Y solo para tomar unos minutitos, aquí en el país se ha hablado mucho sobre este sistema Sucre, que se utilizó, que era un sistema de compensaciones, algo así como para intercambiar o para hacer comercio entre los países, en este caso Ecuador, creo que fue también Colombia y Venezuela. ¿Qué se conoce fuera sobre este sistema Sucre? Porque aquí la información es bastante difusa. Son diferentes sistemas como los que se buscan para sortear las sanciones internacionales y entre las propias organizaciones criminales, así como no es nada nuevo, ¿no? En la Edad Media estaban los cables, los cheques al portador, bueno, las propias organizaciones criminales tienen sus sistemas para pagarse y tener su transferencia monetaria. Pero actualmente el mundo se organizó, busca evitar lavado de activos, tiene el sistema SWIFT, pero sin embargo China o Rusia están buscando, por los BRICS, el sistema Nelly, que estaría totalmente disociado de este y habilitaría a organizaciones criminales y actores a ser operadores de ellos, ¿no? Muchas gracias, profe, por sus respuestas. Gracias, Ricardo. Bueno, adelante, Claudia. Hola, buenas tardes, profesor. Lo mío es una pregunta sobre un caso puntual. Usted ha hablado del caso Karaki. ¿Podríamos pensar que el caso Nisman estuviera relacionado con el caso Karaki? Es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con que si el caso Nisman ha tenido mayor desarrollo, mayor investigación. Y la tercera, que sigue siendo sobre el mismo tema, es si, ¿por qué a nivel, por ejemplo, del trabajo forense se sigue manteniendo o se trata de construir la narrativa del suicidio de Nisman? Gracias. Bueno, sí, sin duda que tuvo que ver, puesto que Nisman es una de las víctimas de estos atentados. Y concretamente tiene que ver porque es quien los investigaba. Y es un caso que sigue su investigación judicial y la narrativa forma parte de los que hasta hablan de un autoatentado, de la propia comunidad judía, es unas cosas impensadas, pero forma parte también de lo que hablamos ya no de los perpetradores, sino también de los que buscan con todo un dispositivo paraestatal imponer una narrativa para ideologizar un hecho concreto que se salvó, que tiene vidas y que no se presentan, si son tan inocentes, a la justicia a comparecer y demostrar su inocencia. O es por eso que no se puede cerrar el tema. Y por eso es que permanecen activas en Interpol las alertas en caso de que sean detectables para poder detener a estos
que actualmente inclusive son parte del régimen que gobierna Irán y que hasta han visitado países de la región. En tu caso, sabes muy bien que visitaron Bolivia, uno de los signados como eh, que actualmente está a cargo de la Guardia Revolucionaria como una de sus máximos referentes. Nunca ni Irán ni Hezbollah se han atribuido una acción de este tipo. Siempre ellos se amparan en la legalidad internacional, en la multilateralidad, pero jamás se atribuyen un acto. Sí imputan a otros o se victimizan, y probablemente a veces hasta con razón, pero no necesariamente. Jamás se han hecho cargo de ni el atentado contra la embajada de Estados Unidos o eliminación de diferentes tipos para lo que son ellos blancos de lo que en su constitución tienen como el pequeño, el gran y el pequeño Satanás, que es la guerra abierta contra Occidente, que es religiosa y que implica un desafío a toda la seguridad y por el que tienen, por medio de la taquilla, que es la posibilidad de mentir y ganar tiempo para accionar y utilizar hasta la droga para generar caos y ir en contra de los infieles. Pero bueno, nos metemos en otro tema que es apasionante y mucho más largo también. Gracias por tu pregunta, Claudia. Gracias, Claudia, por tu participación. Pacífico, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, profesor, por haber compartido toda esta investigación y este logro. Yo, quizás al contrario de la pregunta de la vez anterior, hoy quisiera hacerla diferente. Usted en una respuesta que le dio a un compañero anteriormente hablaba de las pruebas. No sé si habrá algún documento, alguna recopilación en el que se pueda como ir viendo cuáles son las leyes que los estados que se ve que están comenzando a ser, digamos, infiltrados de una manera más fuerte por el crimen organizado, por estas redes, si hay una serie de leyes que se van aprobando como un pequeño sistema, un pequeño andamiaje para ir preparando el camino a involucrarse con el crimen organizado. No sé si existirá algo así. Bueno, el gran desafío es generar un marco hemisférico para compartir estas lecciones aprendidas, pero sin lugar tampoco a dudas, no hay que inventar nada nuevo, ya está la Convención de Palermo, ya está la Convención de Ciberseguridad de Budapest para las nuevas modalidades, y actualmente tenemos mucha legislación, inclusive en tu país, contra las agrupaciones criminales, pero que tampoco tienen tanta novedad, tomaron registros de lo que era la lucha antimafia de Italia o la lucha en los Estados Unidos contra los lavadores cereales y que todo se pueda adaptar a las legislaciones y modalidades criminales de los diferentes países, pero al solo efecto de aplicarlas, no hay más. Muchas gracias, Pacífico. Eduardo, adelante. Eh, No, muchísimas gracias, profesor, por la notable exposición, ambas, la del martes y la de hoy. Quería pedirle que si una profundización de una línea de reflexión que usted ha planteado. Voy a decirlo así, hay una notable simetría en el análisis sobre amenazas, particularmente desde la perspectiva del terrorismo y regímenes autoritarios, entre lo que serían las amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos y las amenazas a la seguridad nacional de nuestro país, o desde la perspectiva que usted plantea, amenazas hemisféricas, digamos. Me gustaría un poco escucharlo un poco más, si esto es realmente así o está en alguna medida también inducido por la fortaleza de la política exterior o la lectura estratégica sobre seguridad nacional o el interés nacional de los Estados Unidos en la región. Y en qué medida entonces eso son amenazas propias
o no sé si derivadas, no sé si es la expresión más feliz, no sé si me explico, ¿verdad? Más Sí, si sí, son lo entiendo hijos de su perfectamente. Y propia en primer realidad. lugar, Sí, le quiero agradecer su consideración, Eduardo, y muy generoso de su parte. Uno hace el esfuerzo y aprende, y, inclusive con todas estas preguntas y el trabajo de todos ustedes. Gracias por nuevamente. Yo, sin dudas, no podemos negar que el documento de seguridad nacional recientemente publicado en el mes de noviembre pasado de los Estados Unidos ha generado alguna claridad sobre el tema, pero podemos no ser ni pro norteamericanos, pero sí tenemos que ser pro garantías del debido estado de proceso y plenitud de nuestras democracias, y hacer de la vida un proyecto viable, y de nuestra libertad, nuestra forma de convivencia. Y para eso hay que garantizarla con el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene más allá de la ideología de cualquier país que gobierne, tiene reglas claras a partir de las cuales convivimos, y por las cuales, cuando hay un elemento patológico que rompe con esto, está el derecho penal, que se articula por medio de las fuerzas represivas del orden, y en el caso que sea necesario se judicializa, se investiga y se pena para que se reinserte. Si todo esto falla, estamos complicados, pero creo que tiene mucho más que ver con nuestras convicciones de pertenencia a Occidente, en el sentido de defender la vida y la libertad para convivir, que con la situación coyuntural de un gobierno concreto como el de los Estados Unidos, en este caso, que sí llamó las cosas por su nombre, por cierto, pero que puede cambiar, pero no va a cambiar nuestra forma de ver el mundo y de respetar la vida, ¿no? Y no ver que otro ser humano es un medio de lavado de activos, o para lucrar en forma violenta, sino un fin en sí mismo, con toda su integridad y dignidad que las leyes internacionales y convenciones consagran desde las propias Naciones Unidas, con todos los acuerdos y tratados que están vigentes en nuestras cartas magnas de todos nuestros países. Gracias, Eduardo, por esa pregunta tan interesante. Y sigue Santiago. Eh, Hola, buenas. Creo que todo muy bien. Muchas gracias por la charla y por la información brindada. Yo quería seguir con la misma línea que usted habló sobre el tema de lo que pasó aquí en Colombia en el 2021, en cómo la Asalto misma, asimétrico. sí, en calidad general de la nación ha señalado cómo grupos al margen de la ley y grupos de las disidencias estuvieron involucrados en dicho suceso. Y yo le quería preguntar que si, bueno, este domingo son las elecciones en Colombia y cada vez hay una tensión en el ambiente por parte de muchos colombianos de que si hay un resultado negativo a cierto sector o a otro, puede haber la misma reacción de manera caótica, pero también organizada por ciertos grupos armados y que aprovechen esta coyuntura electoral. Porque, digamos, en el caso de Javier Milei, pues se respetaron las elecciones y al fin y al cabo sí hubo protestas, pero fue ya avanzado un poco más su mandato. Mientras que en Colombia se vería ya enseguida, desde el minuto uno o enseguida que se comiencen a dar los resultados de las elecciones, cómo se puede afrontar ese tipo de situaciones y qué puede dejar para un país enfrentar esa tensión que no solamente, digamos, provocada por grupos externos, sino por la misma población. Es una pregunta compleja, porque en realidad podría serla muy simple, cumpliendo la ley. Ahora, para el desafío de respetar la ley, es un desafío multidimensional, desde ser educado, desde respetar al próximo ciudadano, y nuestra propia libertad, y a nosotros mismos por sobre todas las cosas. Y para eso, en el caso de la Argentina, lo que se busca, hablo en el caso propio, no sé lo que va a pasar pero sí tenemos antecedentes en el que se pueden rastrear, y se tiene que saber que son trazables cuando hay búsqueda de generar caos e incumplir la ley y precipitar
una desestabilización. Para eso también cada uno de nuestros países tiene legislación penal y si se cumple una buena investigación y la independencia judicial, va a haber penas. Con lo cual, aquel grupo que intente hacer algo que sepa en cualquier lugar de nuestras Américas que no va a quedar impune ni tarde ni temprano y que siempre la ley al final del día es más poderosa que la impunidad y que la informalidad y que el delito. Gracias, Santiago. Carola, adelante. Ahí está. Hola Ricardo, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Y yo Gracias, Carol. no, a vos. Yo como abogada me quedo mucho con este concepto que vos defendiste mucho en las dos presentaciones de la importancia de hacer las cosas de manera prolija, porque si no, tanto efectos prácticos como legales se pierde mucha eficacia, pero también creo que eso, como dijiste recién, también es mucho más difícil cuando pasa de ser un actor local a un narcoestado, porque entonces pasamos de la lógica de atacar a un criminal a atacar el concepto entero, y ahí es donde a mí me preocupa mucho eh, lo rápido que se cae, por lo menos a mi criterio, en utilizar una fuerza desproporcionada. Y empezamos a atacar tal vez a la población civil del otro estado como si fueran criminales. Eh, y mi pregunta es, ¿cómo se traza ese límite tan sensible, sobre todo cuando se invocan intereses tan profundos como la seguridad nacional, la inminencia y la urgencia de los ataques? Y es buenísimo lo que decís, Carola, porque es mucho más fácil pescar con un medio mundo, con una red, que acá se tiene que trabajar justamente en casos muy quirúrgicos, ¿no? Y para eso necesitas de todo tipo de colaboración internacional y de la mayor prestancia posible para no dañar, no puede haber daños colaterales, no te lo puedes permitir en un Estado de Derecho. Entonces, para eso, primero y principal, nunca generar nulidades que después generen frutos envenenados y que al que sabes que es un criminal le genere la impunidad de poder volver a actuar y hasta en un impulso y un incentivo. Total, no pasa nada. Pero por sobre todas las cosas, el Estado de Derecho siempre se tiene que sobreponer y es más poderoso con todas sus instituciones coordinadas y armonizadas y con un sistema legal que lo ampara que el crimen organizado. Pero en el caso que decís vos, cuando hay un nivel tan alto, de, por ejemplo, cuando actúan no solamente con un pasaporte de una ciudadanía y hasta figura nacido en tal provincia de un estado, cuando sabés que es un libanés o un iraní, eh, hacer pagar a justo por pecadores no es lo correcto. Por eso hay que buscar mecanismos creativos. Decía Einstein que lucha contra la realidad, la única arma es la imaginación y que ante la situación de colapso, por eso es que es importante romper los dogmatismos y pensar en forma lateral soluciones. Y para eso necesitas gente con mucha vocación y proactiva, no solamente en la inteligencia que busque escenificar escenarios con prognosis permanentemente y con convicciones, aunque no haya medios, porque está claro que cuando hay convicción se sustituye por la voluntad, así como un combatiente con incentivo y voluntad es muchas veces imparable o difícil de parar, mucho menos, pero es difícil de parar un estado entero, ¿no? Entonces, me parece que lo importante acá es la cooperación internacional entre agencias y generar redes, así como están los chicos malos, hay redes de los chicos buenos, que son mucho más poderosas y tienen mucha más efectividad. Muchas gracias, Ricardo. A disposición. Gracias, Carola. Edwin, adelante. Qué gusto. Buenas tardes con todos. Gracias, Ricardo, por estos 2 días. Excelente este desafío. Gracias a vos. Quería preguntarte un tema en el marco, soy desde Ecuador, en el marco de las economías criminales que actualmente se vive a nivel mundial
y en especial aquí en Ecuador el tema de crimen organizado, el crimen común. En el aspecto que tú hablas del caso Caraki, ¿alguna vez tiene relación a lo mejor desde esa perspectiva de ese caso aquí en Ecuador? ¿Hubo, tal vez? En el caso Caraqui con Ecuador no tengo nada concreto. Sí puede haberse, días atrás estuve viendo unos hilos en X de testimonios del general retirado Buitrago de Colombia, que tuvo unas presentaciones muy importantes sobre los ex miembros de la FARC y los mails que vinculan al Cono Sur también, pero que tienen también vinculación con entidades del terrorismo internacional. Y ellos actuaban desde Ecuador concretamente, pero también en Ecuador lo que hay que es muy complicado. Ahí está la sede de Manta, pero también hay muchos generales y ex militares norteamericanos viviendo, y esos son un blanco concreto de las organizaciones terroristas, pero también del crimen que actúa por medio del crimen organizado y ya no tan organizado, ¿no? Porque se fragmentó muchísimo, porque como bien decían anteriormente, se buscan cabecillas y los cabecillas no es lo último en apresarse y detenerse, sino previo a eso un trabajo de inteligencia en el que se mapee toda la organización, pero antes de esto también que se involucre los centros penitenciarios, que es donde terminan también coordinando y dirigiéndose, porque en definitiva muchas veces se le hace el favor al detener al cabecilla, porque después se le da una protección hasta estatal, que no puede, que jamás podría tener ni siquiera confiando entre su propia red que lo podría eliminar. Así que no, en concreto del caso Caraki no tengo nada vinculado a Ecuador, no lo descarto. Sí, en Ecuador es llamativo las mafias albanesas de los últimos años y las rusas, con las chinas interactuando. Gracias, Ricardo. Gracias, Edwin. Bueno, quiero aprovechar que nos quedan 3 minuticos para responder una pregunta, Ricardo, que está aquí en el chat Por adicional, supuesto. que como le decimos en Venezuela, la ñapa, y es que nos dice Jorge Abaud de Argentina, ¿qué papel juegan los superfacilitadores o superfixers en la economía, en las economías criminales globales? Fundamental, buenísima la pregunta. Son los que generan, por ejemplo, a ver, vamos al caso, volviendo al caso bolivariano de Venezuela. PDVSA, ¿qué necesitaba? Insumos para funcionar. ¿Qué hacía Estados Unidos o los países europeos? Generaban sanciones. Entonces no podían venderle caños sin costura, no podían venderle mechas para hacer exploraciones petroleras de nuevos pozos. ¿Y cómo se generaba todo esto? A través se generaban no solamente el transporte, sino el pago a través de los superfixers, que son los super facilitadores, es un rango un poco más alto que el que podemos ver de un simple empresario. Y entonces vemos que quienes vendían las cajas CLAP también terminaban vendiendo medicamentos o a su vez siendo proveedores de insumos petroleros. Pero también tenían vinculación política para lograr esto, vinculación internacional con diferentes cuentas y no solamente en Turquía o Medio Oriente, sino también en China y a través de pagos que por paraísos fiscales brindaban a empresas que ni siquiera pagaban, que funcionaban si se hacía una auditoría jurídica en su balance final esa venta. Entonces los fixers, y particularmente los super fixers, son algo para la economía informal fundamental y cuando vemos la economía informal tenemos que verla como una gran empresa, en todo caso con una contabilidad paralela, pero no por eso menos sutil en su complejidad. Perfecto, No, Jorge eh, nos respondió sí, en con... el caso de los supermercados chinos de Argentina, vemos cómo todos tienen una capacidad de compra de producciones vitivinícolas completas enteras imponiendo precios a proveedores, ¿no? Y hasta generando estos super fixers, posibilidad de traslado
de producciones enteras a otros países. Jorge, no te escuchamos. Creo que abres el micrófono, pero no se te escucha. Pero vemos que todo bien. Bueno, listo. Creo que ya no hay más preguntas. Igualmente son las 5:30 exactamente aquí, hora Colombia. Y bueno, nada, Ricardo, volverte a agradecer por este espacio, agradecerle a todos por su participación en el curso, en los 4 módulos, agradecerles por la disposición, por su participación, por sus buenos comentarios, como lo decía Ricardo, y nos quedamos con eso para cerrar. Es estos espacios, lo más valioso de estos espacios es que todos podamos desde diferentes perspectivas, de diferentes países, aportar el conocimiento que tiene cada uno para poder construir finalmente cada uno de sus países, como desde el rol que tengan, periodistas, asesores legislativos, asesores políticos, académicos, desde el rol que tengan profesional, siempre aportar un poco con el conocimiento que podamos tener. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Les recordamos ya cuña institucional. El tema de los quizzes, ya sé que hubo un error al inicio del quiz de salida del módulo 4, ya está. Igualmente recuerden que ese quiz lo deben hacer es después de la sesión, entonces están apenas para ir a hacerlo. Y el examen final ya nos vamos a poner en contacto con ustedes más adelante, seguramente entre mañana y el lunes, para que tengan el acceso al examen final a través de la plataforma, pero cuando ya esté subido y cargado correctamente para que lo puedan hacer. Ricardo, muchísimas gracias también los menciono a todos los docentes que nos acompañaron en este curso. Celina Realullo, Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, y Leonardo Coutinho, cerrando con Ricardo Ferrer. Creo que fue muy enriquecedor para todos nosotros contar con la experiencia de todos ustedes. Entonces, bueno, estamos en este medio en contacto y desde el Instituto de Ciencia Política, pues súper bienvenidos y las puertas abiertas para difundir este conocimiento. Muchas Muchísimas gracias. gracias y realmente un privilegio haber cerrado un curso con Leo Coutinho, con Carlos y con mi querida tutora de tesis y gran amiga y profesora Celina. Así que a disposición de todos. Un abrazo, que estén muy bien. Que se repita. Así es, así es. Adiós. Muchas gracias por Adiós. todo. Gracias.